una bendición especial para todos aquellos que han decidido escuchar este tema en este momento. Un saludo y una bendición especial de parte de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestro sexto tema en este momento, no sin antes pedir la bendición de Dios para cada uno de nosotros al momento de abrir su palabra. Cerremos los ojos y oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tus promesas. Gracias porque cuando invocamos tu presencia, te gozas estar con nosotros. Tú inspiraste cada letra de tu palabra y ese mismo espíritu que inspiró a los profetas a escribirla es el mismo espíritu que humildemente solicitamos para que en este momento, al abrir tu palabra, podamos conocer la belleza de tu carácter, podamos conocer ese plan maravilloso que trazaste desde la eternidad hasta el tiempo del fin, para poder conocer el verdadero y maravilloso plan de redención, de tal manera que nuestra adoración sea únicamente a ti, oh Dios, porque tú lo mereces. Quédate con nosotros, danos la bendición de tu Espíritu Santo y enséñanos a través de tu palabra. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero comenzar con una advertencia de parte de Jesús, un consejo de parte de Jesús y una bendición de parte de Jesús. Veamos la advertencia. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice: Jesús respondió: erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Muchas veces en nuestras vidas, queriendo hacerlo mejor, a veces por no escudriñar la palabra de Dios, cometemos errores. Aquí dice, ¿por qué erramos? Por no conocer las Escrituras. Y es lo que estamos haciendo. No queremos cometer errores. Queremos conocer la voluntad de Dios para con nosotros. Ahí está la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Vamos a errar si no conocemos las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Vale. En Juan 5:39 hay un consejo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el consejo? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura tenemos el camino hacia la vida eterna. El consejo de Jesús es escudriñad las Escrituras y conozcamos el testimonio de Jesús, porque ellas dicen cómo es Jesús. Ahí tenemos ya una advertencia, tenemos un consejo. Ahora vamos a lo que es una bendición doble. Apocalipsis 1:3. En Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía. Con el simple hecho de leer las palabras de esta profecía de Apocalipsis, ya hay una bendición. Y es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo Apocalipsis. Pero miren esta otra. Dichosos. Dichosos es bienaventurados. Y bienaventurados es doblemente feliz. Dichosos o
Bienaventurados los que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Tremendo. Ya con solo leer hay una doble bendición, pero cuando oímos y guardamos hay otra doble bendición. Así es que yo espero que en Jesús, al ir conociendo las palabras de Apocalipsis que están explicadas a través de toda la Biblia, que nosotros de igual manera podamos ser altamente bendecidos. Y de hecho ya lo somos. Muy bien. Recordar para los que tal vez por primera vez están oyendo este mensaje, que estamos estudiando una serie, que la serie en sí se llama Dejad que Dios hable a través de las profecías. De eso los temas son varios y espero que ustedes se propongan no perderse los temas. Pero dice, el primer tema fue cómo inició. Estamos inmersos hoy en un conflicto entre el bien y el mal que está llegando a su final. Por eso estamos viendo cosas tremendas en la naturaleza, en la política, en la economía, en el mundo religioso, en todo. Hay una convulsión tremenda porque esto está llegando a su final. Entonces, pero para entender el final, tenemos que entender cómo comenzó este conflicto entre el bien y el mal. Y en el tema 1 hablamos de eso. Hablamos de que Satanás quiso ser adorado, quiso ser reverenciado, quiso quitar el gobierno de Dios, quitar su ley y poner un gobierno donde no había restricciones ni leyes que guardar. Se rebeló contra Dios y ahí comenzó el conflicto. El conflicto ha seguido por varios siglos de siglos y está llegando a su final. Y a través de su palabra profética en Apocalipsis, Dios nos manda el evangelio eterno, que es una buena noticia en medio de tantas malas noticias. Entendimos que el evangelio eterno fue elaborado en la eternidad, lo protagonizó y lo sigue protagonizando un Dios eterno que estuvo dispuesto a dejar su forma de Dios y venir a entregarse por nosotros. Ese Dios ha revelado en su palabra el verdadero plan de redención y Satanás ha creado diferentes planes de salvación. Es ahí donde tenemos que estudiar la Biblia para no caer en un falso sistema de salvación. Estudiamos qué significa que el primer ángel dice temed a Dios a gritos. Y dijimos, ¿cómo es posible que un ángel esté diciendo que hay que tenerle miedo a Dios? Y en esa oportunidad desciframos los dos significados que tiene la palabra temor. Miedo, pero también reverencia, respeto, adoración, veneración. Y que eso tiene que ver con nuestra obediencia. Y demostramos nuestra obediencia cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Lo explicamos claro en esa oportunidad. En el cuarto tema estudiamos cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son los mandamientos creados por los hombres. Hombres manejados siempre por el poder satánico. Vimos en las leyes, allá están las 3 leyes, ¿verdad? Una ley de acuerdo a Dios, una ley de acuerdo al catecismo romano católico y una ley de evangélicos, ¿verdad? En esta ley está de acuerdo a Éxodo 20, que fueron escritos con el dedo de Dios. Aquí cambiaron, han quitado mandamientos, han duplicado otros para que salgan 10. En la ley de los evangélicos, de nuestros queridos hermanos, aquí digamos que aceptan 9, pero el cuarto mandamiento lo guardan de acuerdo a como lo creó la Iglesia Católica. Eso lo vimos en esa época. Bueno, ahora nos toca dar gloria a Dios. Fue el tema anterior, el tema 5.
la primera parte de ese tema. Hoy es el tema 6, pero es igual. Dad gloria a Dios, parte 2, que es lo que vamos a hacer ahora. Un breve repaso. Dad gloria a Dios. Yo puedo pasar toda la vida, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero no ser salva. Porque hemos estado estudiando que dar gloria a Dios es imitar su carácter, guardar sus mandamientos tal como Él los ha escrito en su palabra. Llegamos a la conclusión de que dar gloria a Dios es reflejar su carácter. Vimos un ejemplo perfecto, un ejemplo muy hermoso cuando Moisés estuvo con él 40 días y 40 noches y le pidió ver su gloria a Dios. Muéstrame tu gloria. Los que oyeron el tema anterior pueden recordarse. Y Dios permitió que él le viera los hombros, pero no el rostro, porque ningún ser humano puede ver el rostro de un Dios santo y seguir vivo. Entonces Moisés pudo ver sus hombros. Fue una experiencia especial. Y cuando él bajó, nadie podía ver el rostro de Moisés porque iluminaba, irradiaba luz y los israelitas no lo podían ver. Tuvieron que ponerle un velo, ¿verdad? Porque Moisés captó la gloria de Dios. Vimos que Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. O sea que nos hizo con su naturaleza perfecta, con la inclinación a obedecerle y a obedecer sus mandamientos. No había pecado en el hombre. Por eso un manto de luz rodeaba el cuerpo del ser humano en su estado de no pecado. Pero cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, ese manto de luz se fue y es cuando quedaron desnudos. Entonces, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen con que fuimos creadas, en carácter, en perfección, en estar en armonía con la ley de Dios, eso se perdió. Pero Dios no nos dejó así por así. En los planes de Dios estaba que viniera un ser que era Dios, pero que no se aferró a su forma de Dios, dejó su divinidad en el cielo guardada y vino a ser uno con la raza humana. Y así leímos, por ejemplo, que cuando Jesús vino, de acuerdo a la Biblia, Él vino a demostrar el carácter de Dios, que es su gloria. Jesús vino a dar a conocer el carácter del Dios, el cual Satanás había desfigurado. ¿Cómo es el Padre? El Padre, Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Satanás había puesto en la mente del ser humano que Dios es tirano, que es malo, que su ley no se puede guardar, que Él pide demasiado. Pero Jesús, hecho carne, vino a desmentir y dio a conocer el carácter de bondad, de amor, y lo demostró dando su propia vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo es glorificado? ¿Cómo podemos, cuando el ángel dice, dad gloria a Dios, ¿verdad? Dad gloria a Dios, ¿qué es lo que está diciendo este ángel? Estamos en el primer ángel, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Siempre es bueno leer de dónde estamos partiendo. En Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14, 6. Ese es nuestro tema de estudio, del 6 al 12, pero ahorita solamente estamos estudiando el mensaje del primer ángel, línea por línea. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno. Ya vimos ese tema. Para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed, reverenciad a Dios y dadle gloria. Es allí donde estamos, en el contenido del mensaje. Dad gloria a Dios. ¿Cómo es glorificado Dios en nuestras vidas? Esta es la parte que vamos a retomar.
San Juan 15:8. En el libro de San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son esos frutos que Dios espera que llevemos? En muchas ocasiones hay algunas personas que creen que Dios es glorificado cuando entran en ciertos trances. Y en esos trances hay algarabía, hay idiomas que nadie sabe de qué se trata, pero realmente es esa la obra del Espíritu Santo. Dios es glorificado en nosotros y veamos cómo. Gálatas 5:22 en adelante. Mire cuáles son los frutos del Espíritu Santo. No es una algarabía, no es un movimiento, no es un salto, no es una jerigonza. Miren cuáles son los frutos de tener el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales virtudes no hay ley. O sea, realmente los frutos del Espíritu Santo es un cambio en nuestros caracteres. Y esas virtudes son exactamente las virtudes del carácter perfecto de nuestro Dios. Hemos perdido esas virtudes por el pecado, pero cuando Cristo llena nuestras vidas y el Espíritu Santo desciende a nosotros, lo que estamos es cambiando nuestros caracteres a semejanza de Dios. Esos son los frutos del Espíritu. Decíamos también que fuimos hechos de acuerdo a la gloria de Dios. Y cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Su imagen de Dios en nosotros. La hemos perdido. Ya no nos parecemos a nuestro Dios. Ahora, Dios proveyó todo lo necesario para que nosotros recuperemos esa imagen. Dios quiere que el Espíritu Santo habite en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Cómo es glorificado nuestro Dios a través de nosotros? No es el caso de dar gloria a Dios y ya, no. Esa gloria a Dios hay que demostrarla. ¿Y cómo la demostramos? Vamos a ir a Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué pregunta? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, yo no puedo decir, yo voy a comer lo que yo quiera, al fin y al cabo este es mi cuerpo. Y hermanos, nos olvidamos que Dios nos hizo y nos compró con su sangre. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Eso lo vimos en el Evangelio Eterno. ¿Qué costó nuestra redención? ¿Qué costó nuestra salvación? La sangre del Hijo de Dios. ¿Qué oro puede pagar una vida humana, hermanos? Ni todo el oro del mundo. ¿Y qué valemos nosotros? La sangre de Jesús.
Por eso es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos tratar nuestro cuerpo como nosotros queremos. No podemos hacer con nuestro cuerpo como nosotros queremos. No podemos meterle a nuestro cuerpo cualquier cosa que no glorifique a Dios. Porque entonces cualquiera que toma licor, no importa. Pero no, hay cosas que dañan nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no sois vuestros, somos de Dios, hermanos. De tal manera que podemos glorificar a Dios cuando nosotros colaboramos con Dios para mantener nuestro cuerpo saludable. Colaboramos con Dios cuando nosotros, tanto en forma exterior como interior, nosotros seguimos los lineamientos bíblicos para tener cuerpos que glorifiquen a Dios. Imagínense, yo podría decir, bueno, nada de lo que me meto a mi organismo tiene que ver con la salvación. Pero ¿acaso un cuerpo enfermo realmente puede estar dando gloria a Dios, hermanos? Dios quiere, y en su palabra Él ha estipulado cosas que para nosotros deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, a Dios le interesa que sus hijos sean sanos, ¿ya? Actualmente nos enfermamos directamente, hermanos, porque nosotros desoímos. ¿Se acuerdan que al principio dije, erráis por no conocer las Escrituras y el poder de Dios? Cuando nosotros nos introducimos en nuestro organismo alimentos que Dios no aprueba ni aconseja, hermanos, estamos atentando contra nuestra vida. Y hay un texto bíblico que dice que aquellos que destruyen este cuerpo por su propia mano, Dios destruirá al tal. Porque acordémonos que no somos nuestros. Entonces, fíjense para cosas tan sencillas, si le interesa a Dios lo que yo como o no le interesa a Dios. ¿Le interesa a Dios lo que me pongo o no le interesa? ¿O solo le interesa el corazón? Son conceptos. ¿Cómo debemos glorificar a Dios? Según Levíticos 17, 10 y 11, dice: a todo israelita o extranjero que vive entre vosotros y coma alguna sangre, yo le haré frente y lo cortaré de entre mi pueblo, porque la vida de la criatura está en su sangre. Miren, hermanos, esto es algo que a veces dicen, eso fue dado para los israelitas. Fíjense que la Biblia fue dada a los israelitas realmente. Hasta en el Nuevo Testamento se extendió a los gentiles. Pero eso no quiere decir que una cosa que Dios diga allá en el pueblo de Israel pierda su validez, más en los tiempos en que estamos. ¿Por qué Dios le evitó a los israelitas que comiesen carne? Que comiesen sangre, que tomasen sangre de los animales. Porque la vida de todo ser creado está en la sangre. Y fíjense que actualmente, para detectarle si una persona está enferma, lo primero que le dicen los médicos es: hágase un examen general de sangre y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Porque la sangre es la parte vital que va para todo el organismo. Entonces, una sangre está mal todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué Dios evitó que su pueblo consumiese sangre desde antes? Porque la sangre es transmisora de muchas enfermedades, más ahora en día, hermanos, donde ustedes pueden ver que los seres humanos enfermos actualmente se han sacrificado millones de aves por esta gripe aviar.
Se han sacrificado puercos por millones, por enfermedades que vienen del origen de carnes. Entonces, Dios no quiere que su pueblo sufra, y especialmente conociendo la gran contaminación en el tiempo en que estamos, hermanos, Dios instruyó desde la Biblia para que nosotros, si es posible, no consumiésemos carne. Dios dio una dieta original. Y vamos a ir a la Biblia. Algunos piensan que Adán y Eva era espíritu y no comía cuando no había pecado, pero eso no dice la Biblia. A Adán, Dios en su estado natural, en su estado de no haber pecado, Él le dio una dieta específica. Adán y Eva comían. Y eso está en Génesis 1:29. Originalmente. Dice, antes del pecado, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Esto será vuestro alimento. Tan sencillo como eso. Dios no creó a la raza humana para que matara a otros seres vivos para alimentarse. Eso no fue el plan de Dios original. Y miren, hermanos, amigos, las personas que no consumen carne y consumen vegetales son las personas más saludables que puedan existir. Cero colesterol, tienen unas ventajas tremendas que por el tiempo no puedo explicar estas partes, pero lo mejor es, después que el hombre pecó, Dios le agregó algo a la dieta. Y eso lo tenemos siempre en Génesis. En Génesis, después del pecado, dice que Dios le dio a Adán y Eva, le agregó en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Aún después del pecado, ya cuando el hombre pecó, no tenía él que matar seres vivos para alimentarse. ¿Saben ustedes que después del pecado le agregó hierbas del campo? Y ustedes, si leen la Biblia y creen en lo que es la palabra de Dios, van a encontrar que los primeros patriarcas antes del diluvio duraban 900 años. Era cuando ellos tenían 500 años, estaban como de, pongámosle, unos 40 años de los nuestros. Toda la generación antes del diluvio, porque no consumían carne. Cuando vino el diluvio, cuando el diluvio llegó, pues quedaron solo parejas, 7 parejas de animales de cada especie de animales limpios y una pareja de animales inmundos de los que existían entonces. Así fue como Dios lo ordenó. Y si ustedes ven, después del diluvio, Noé fue el que más vivió, pero de ahí empezó a bajar la edad promedio de la raza humana. La dieta original. Si nosotros vamos a la Biblia, podemos descubrir textos donde cada vez que el hombre tomaba licor hacía cosas incorrectas. El licor no está amparado a la Biblia. La Biblia, cuando habla de jugo de uva, es jugo de uva sin fermentar. Pero ya todo lo que va fermentado, hermanos, enloquece, embrutece la mente humana. Y yo no tengo que decir qué es lo que pasa cuando una persona toma licor o se droga. Y acordémonos que el café lleva cafeína, altamente concentrado de cafeína, crea una dependencia, altera sus nervios, le da gastritis, daña sus riñones, su hígado, bueno, sus nervios sobre todo. Entonces, ¿qué es mejor? Tener una dieta balanceada, original,
natural, que no atente contra nuestra salud en ninguna de sus formas. Entonces, esta parte es interesante. Yo voy a leer aquí ahorita en Levíticos 11. Si usted tiene ahí su Biblia, podemos ir juntos a Levíticos capítulo 11 y vamos a leer rápidamente la alimentación que en aquellas épocas Dios permitió, pero que aún esta alimentación que Dios permitió ahora ya no es válida, porque ya las carnes están cancerosas de los animales, enfermedades, tuberculosis, y después eso hace que se compliquen mucho la salud del ser humano. En algún momento vamos a hablar un poco más profundo sobre esto, pero miren los animales que sí se pueden consumir y los que no se pueden consumir, y que si se consumen, ahora hay que tener mucho cuidado. Si le gustan los peces, vea como miles y miles de peces a las orillas del mar muertos. Contaminación. Nos comemos un pescado contaminado y de repente nos resultan enfermedades que ni siquiera sabemos que por qué. Vean en Levíticos 11. El 11:1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: decid a los israelitas, de los animales terrestres, estos podréis comer. Podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida, no comeréis. Por ejemplo, el camello no comeréis porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por impuro. Ni el tejón, porque el tejón rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por impuro. Ni la liebre, porque parece que rumia, pero no tiene pezuña hendida. La tendréis por impura. Ni el cerdo, tiene pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por impuro. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Lo tendréis por impuro. Vamos a resumir. De los animales cuadrúpedos, de 4 patitas, los que la Biblia autoriza a comer en aquella época, que no había contaminación todavía, ¿verdad? Y porque no habían plantas después del diluvio, por eso dio el permiso de comer estos animales. ¿Usted quiere saber qué puede comer de los cuadrúpedos? Simplemente vea su pezuña, ¿verdad? Pezuña hendida, como el buey, y rumia. Las dos cosas. Si rumia, pero no tiene la pezuña hendida, entonces no se debe de comer. O si tiene la pezuña hendida, si no rumia, pero tiene la pezuña hendida, no se puede comer. Hay que comer aquellas carnes de aquellos animales que tienen pezuña hendida y rumian al mismo tiempo. De lo contrario, no se puede. El cerdo, por ejemplo, tiene pezuña hendida, pero no rumia. Entonces lo tenemos que tener por inmundo. Mire, una vez me dijo a mí un amigo español, por cierto, él vivía en Usulután en aquella época, y me dice: mire, señor Cori, me dijo, la verdad es que los cerdos en España están mejor cuidados que muchos seres en estos países centroamericanos. A los cerdos los inyectan, los vacunan, los lavan, y total de que esa carne no puede ser mala, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo, ¿verdad? Usted se comería a un sopilote que está en una jaula de oro, así bonita, chula, bonita, y se le da alpiste. ¿Usted tendría el valor de comerse un sopilote? No, es que esa es otra cosa. Es lo mismo. Cuando Dios dice un animal es inmundo,
Yo creo que ni bien bañaditos nos comeríamos un sopilote, hermanos. Entonces, ¿Dios hizo el sopilote y es bueno o es malo el sopilote? Quiero aclarar esto. Es bueno para lo que Dios lo creó. ¿Y para qué Dios lo creó? Para comerse la corroña, para limpiar lo inmundo, lo podrido de los otros animales. Él es bueno en la función que Dios le estipuló. Algo así es el cerdo. El cerdo es también un tambito de basura andando, ¿verdad? Come de todo, limpia de todo. Así que de los animales de cuadrúpedos tienen que tener pezuña hendida y rumiar. Vamos con los animales acuáticos. De todos los animales acuáticos del mar o del río, podéis comer todos los que tienen aleta y escamas, pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas, los tendréis en abominación. Os será abominable, no comerás su carne y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas, lo tendréis en abominación. Más claro no se puede. Resumiendo esta parte, para avanzar un poco. ¿Qué es lo que debemos comer de los ríos y de los mares? Si el animal tiene aletas y escamas al mismo tiempo, se pueden comer, con permiso de Dios. Pero si no tienen aletas y escamas, eso no se debe comer, sea lo que sea, ¿verdad? Es más, como les dije, hoy en día hay que pensar y repensar en comer aún estos animales que se consideran limpios en la época en que fueron mencionados. ¿Por qué razón? Porque ahorita los desperdicios de la radiación los van a tirar al mar. Todos los desperdicios del mundo, hermanos, van a dar al mar. Y por eso los peces están contaminados de radiación y de muchas otras contaminaciones. Entonces ya comer este tipo de animales, aunque tengan aleta y escamas, ya es un riesgo. Y Dios quiere que tengamos un cuerpo sano, limpio y que así le glorifiquemos. De las aves. De las aves, estas tendréis en abominación, y no las comeréis. Serán abominables el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinazo y todas sus variedades. Estos animales son los animales que comen corroña, como el sopilote, como toda esa clase de animales, no se deben de comer. En términos generales, ustedes pueden seguir leyendo, de los reptiles tampoco podemos comer. Se puede comer la gallina, ¿verdad? El gallo, la codorniz, el pato no, porque tiene telas, ¿verdad? El pato no, y todos los parecidos al pato no se pueden comer. Se puede comer la gallinita, el pavo, ¿verdad? Como siempre digo, a veces estos animales tienen enfermedades propias de ellos y a través de sus carnes contaminan nuestro organismo. Yo pienso que si volvemos a la dieta original, a comer lo que Dios mandó que comiéramos, tendremos cuerpos mucho más saludables. Les dejo el desafío. Los reptiles de ninguna manera, hermanos. Ahora la gente se come las cucarachas. Aquí en Guatemala, donde yo vivo, se comen el sonpopo de mayo. Lo venden por libra, vale como 50 quetzales la libra de sonpopo de mayo. Se comen aquí también los cocodrilos. Venden así el cocodrilo ahumado, ¿verdad? Entonces la gente está comiendo de todo. Y antes de cerrar esta parte, yo quiero que me acompañen a leer en Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Los versículos 15 al 17. Para aquellas personas que dicen que ya en la época después de Jesús ya tenemos permiso para comer todo lo que querramos comer, es un tema que posiblemente podemos estudiar
más adelante en una forma muy detallada. Ahorita solo estoy dando un pincelazo sobre esto. Isaías 66:15 en adelante dice: Ved, el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esto no se refiere a la primera venida de Jesús. Jesús vino calladitamente, no en un carro de fuego. Esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Y mire lo que va a pasar. Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Y vean por qué. Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras, ratones, juntos serán talados, dice el Señor. Esto se refiere al final, hermanos. Tengamos cuidado con nuestra alimentación. La Biblia dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. El ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Siguiendo los lineamientos que Él nos ha dejado, porque este cuerpo no es nuestro, sino que es de Él, y Él quiere que estemos bien de salud. ¿Será que tenemos que usar drogas? ¿Será que tenemos que usar cigarro? Saben, hermanos, es terrible la situación, porque actualmente en varios países del mundo, como decir Canadá, la marihuana legalmente se puede usar, legalmente. Ya los marihuaneros ya no son delincuentes ni gente, no, la gente puede usar la marihuana, ¿verdad? Y la venden libremente. Eso es lo que tengo en mis noticias. El cigarro, ¿verdad? Ya hasta hay cigarros electrónicos ahora. Drogas, licor en todas sus formas. Y quiero decirles de paso que la droga está en el café. La cafeína es una de las drogas más poderosas. Destruye la mente. Por eso es que cuando la persona no toma su tacita de café, siente que ya no aguanta, le estalla la cabeza, es la falta de la droga, ¿verdad? Y daña su estómago, como dije, y muchas otras partes, no digamos las demás drogas. Media vez encienda el permiso de la droga, una va llevando a la otra. Tengamos cuidado con eso, porque somos el templo de Dios. Hemos estudiado cómo dar, repito, miren, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Cuando yo me pongo a comer cosas que Dios no las autoriza, ¿lo estoy glorificando? ¿Estoy manifestando mi acatamiento hacia Él? Tenemos que hacernos esa pregunta. Internamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué hay con la parte exterior? Leí el texto: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Cómo me visto? ¿Le importará a Dios? Fíjense bien, ¿le importará a Dios mi ropero? Miren, todos estos temas podemos estudiarlos en algún momento en forma profunda, de acuerdo a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahora, por el tiempo, tengo que dar dos textos claves para ver cómo, si yo se le agrado a Dios y glorifico a Dios, cuando yo ando con un vestido enseñando todos mis atributos internos. ¿Será que Dios es glorificado de esa manera? Veamos qué dice, entre todo, Primera de Pedro 3:15. En Primera de Pedro 3, 3 al 5. Veamos cómo nos vestimos. Dice: vuestro adorno no sea exterior. ¿Le agrada a Dios que andemos adornados, pintados exteriormente, hermanos?
Saben que la pintura es un adorno. Yo siempre he dicho que ¿qué le hubiera costado a Dios si realmente era necesario para exaltar la belleza, sobre todo la belleza femenina? ¿Qué le hubiera costado a Dios hacernos aquí como tornasolados? Aquí, ¿verdad? Aquí, tornasol entre celestito, azulito y colores destellantes. ¿Le hubiera costado a Dios hacernos así, hermanos? Veamos, por ejemplo, los pavos reales. Mire, hay aves bellas, pero a mí me fascina ver los pavos reales. Ese tornasol, esos matices tan hermosos. Si Dios hizo así a las aves, ¿le hubiese costado hacernos a nosotros algo así? Yo digo que no. Pero si no lo hizo, era porque no era necesario para exaltar la belleza exterior. Y aquí lo dice, mire. Vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos. Aquí hay tanto que cortar, hermanos. Hay tanta tela que cortar, ¿verdad? Pero atavíos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el adorno interno del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo que es de gran valor delante de Dios. Si a Dios no le interesa solo el corazón, ¿por qué están estos consejos en la Biblia? Yo conozco personas que a veces pasan penas que no tienen para el alimento, hermanos, pero miren, van llevando, hablando de la parte anterior a esta, los 3 litros de Pepsi o de Coca. Tenemos aquí unas vecinas que no toman agua, solo toman Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y valen 13 o 15 quetzales y a veces no tienen ni para las tortillitas. Yo no entiendo cómo es eso. Igual en la vestimenta. Si en la vestimenta está de moda tal o cual lechura, aunque valga lo que valga, yo siempre, yo no sé, le digo a mis gentes que yo conozco aquí, va, que antes que daba vergüenza ponerse un pantaloncito así rotito. Nadie se lo ponía, tal vez para estar en la casa. No, hermanos, ahora hay cada rotura de los pantalones de tanto de hombres como de mujeres, entre más rotos y carísimos. Es que la razón, aquí dice que para Dios se mete en nuestros roperos, hermanos. ¿Cómo podemos, dice ahí, que Dios está pendiente de nuestro ropero? Y si no, tendríamos que arrancar esta parte de la Biblia. En 1 de Timoteo 2:9, también la palabra de Dios dice, también que las mujeres, y es que miren, las mujeres, yo digo, no por ser mujer, ¿verdad? Pero cuando Dios hizo al hombre se apuntó un 9, ¿verdad? Porque era hermoso el hombre. Pero cuando diseñó a la mujer, hermanos, tanto interiormente como exteriormente, la belleza de la mujer se apuntó el 10. Y Satanás apela a ese espíritu de querer ser hermosa y nos pone cosas artificiales para parecer hermosas, pero que a la media hora ya anda todo eso ahí, una parte pintada y la otra despintada, chorreado aquí. Eso es bien difícil de entender, hermanos. También dice en 1 de Timoteo 2:9 que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Esa palabra significa que no sea desvergonzadamente. Hay cosas que los atributos de la mujer, hermanos, yo pienso que debe de cuidarlos. Hoy ya nada deja la vestimenta a la imaginación. Se expone todo lo que es las partes más preciosas de la mujer. Con ropa decorosa, con pudor, eso quiere decir con vergüenza. A veces nos vestimos desvergonzadamente, hermanos. Desvergonzadamente, con pudor y modestia.
Es tan lindo ver un matiz precioso, honesto, hermoso en una dama. Pero Satanás ha puesto en la mente que hay que exponer la mercadería, hermanos. Por eso hay tanta mente corrompida que viola, ¿por qué? ¿Qué es lo que están viendo? Y las modas están diseñadas en este tiempo para eso. Están diseñadas para eso, hermanos. Para provocar la mente del sexo opuesto. Con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni con perlas, no vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En algún momento, tal vez más adelante, vamos a profundizar en lo que son las modas actualmente. ¿Para qué están diseñadas las modas? Solo les digo que las modas en sí están diseñadas por homosexuales y lesbianas. Vea usted los modistas de fama internacional. Entonces las modas van tratando ya de ir confundiendo el sexo, hermanos. Y yo siempre cuando hablo de esto digo, hoy en día ya es un peligro hablar de estas cosas porque creen que uno es intolerante. No, hermanos, la Biblia, la medida es Dios. Y hay que tocarlo, hay que predicarlo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, que sea todo hecho para gloria y honra de Dios. Gente que por comprar aritos, pendientes, se quedan sin nada, pero tienen que lucir. Y andan luciendo donde no hay ladrones, porque si ahora ya compran solo para tenerlos ahí o ponérselos por ratitos, porque los ladrones, pues ya ustedes saben, la situación es difícil, ¿verdad? Mejor reflejar un carácter. Glorificamos a Dios cuando a través de nuestro aspecto, a través de nuestro vestuario, de nuestra alimentación, nuestros cuerpos se mantienen hermosos, bellos, saludables, entonces damos gloria a Dios. Reflejamos su carácter en armonía con los mandatos que Él nos da. En 2 de Corintios 3:18, la palabra de Dios dice, ¿cómo podemos nosotros ir reflejando a Jesús en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál es la clave? Y nosotros todos, que con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria de Dios, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el poder, por el Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos copiar la imagen de Dios? ¿Cómo la copió Moisés? Contemplándolo, hablando con Él, obedeciéndole. ¿Cómo podemos nosotros ir reflejando a Jesús? Contemplándolo. ¿Se acuerdan que leímos? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos saber cómo es Jesús? Contemplándolo a través del estudio de su palabra, a través de la oración, instruyéndonos adecuadamente, sintiendo gozo en que si Él me dice no hagas esto, no lo hago, yo no lo discuto. Hermanos queridos, en San Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor tiene que ver con obediencia. Cuando yo entiendo el amor de Dios, el plan que Él ha trazado para regresarme su naturaleza y que yo le refleje en todos los aspectos de mi vida, no tengo más que postrarme, amarlo, sentir gozo en obedecer sus mandamientos, porque el amor del Padre está en mí
así como el amor de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios al obedecer sus mandatos, todo lo que Él nos pide, porque todo es para nuestro bien. Apocalipsis 14:1 dice: miré y he aquí al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. ¿Dónde está el carácter de Dios al final? En nuestra mente. Nuestra mente tiene que reflejar las virtudes perfectas del carácter de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios nos dice cómo quitar toda esa inmundicia de nuestras vidas, contemplando su santo carácter, amándolo, guardando sus mandamientos. Temed a Dios y dadle gloria, porque, hermanos, mañana vamos a ver el por qué tenemos que temer a Dios y darle gloria. No importa lo que hayamos sido en el pasado. Este es el momento de aceptar el perdón de Dios, reconocer que le hemos fallado y vivir una vida nueva. ¿Cómo podemos vivir una vida nueva, hermanos? El último mensaje urgente y de misericordia es el mensaje final y nos dice paso a paso el camino de la salvación, que consiste en aceptar la oferta de salvación, creer las buenas noticias, obedecer por amor sus mandamientos y sus preceptos, y hermanos, de este modo le damos honra y gloria a Dios, porque reconozco sus virtudes y me voy pareciendo a Él al contemplarlo. En medio de la crisis final, Dios tendrá un pueblo que le dé honra y gloria a pesar de las circunstancias. ¿Quiere usted ser parte de ese pueblo? Yo le pido a Dios ser parte de ese pueblo, de sentir gozo en obedecer su palabra, su palabra escrita, su ley y todo lo que Él me dice, porque yo sé que es por mi bien. Que Dios bendiga a cada uno, y todos estamos llamados a ser parte de ese pueblo que honra y glorifica a Dios en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su alma. Que Dios bendiga a cada uno en esta hora. Vamos a orar. Glorioso Dios, hermoso es estudiar cuán hermoso es tu carácter. Gracias por la paciencia que has tenido con la raza humana, porque en general la raza humana tal vez no ha apreciado como debe haber apreciado tu oferta de salvación. Gracias porque nos has escogido al final de los tiempos para llegar a conocerte y a reflejarte en nuestras vidas, para llegar a amarte de tal manera que pase lo que pase, nos des la firmeza de glorificar tu nombre
de reverenciar tu nombre a través de nuestra obediencia a tus mandamientos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, con humildad de espíritu te lo pedimos, a reflejar la belleza de tu carácter en nuestras vidas y estar en armonía con tu santa ley. En tus manos benditas nos encomendamos. Bendice a cada uno de los oyentes, sus hogares, sus vidas, sus familias, Señor. En este tiempo necesitamos tanto de tu protección, pero permite que nosotros colaboremos para que nuestros cuerpos estén sanos, teniendo una alimentación correcta, vistiéndonos correctamente como a ti te agrada. Oh Dios, quita de nosotros los vicios, cualquier cosa que estorba nuestra relación contigo y que no te honra, Señor. Ayúdanos, danos fuerza de voluntad y dominio propio para evitar todas aquellas cosas que no te agradan y que no benefician a nuestros cuerpos. Alabamos y glorificamos tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe nuestra honra, gratitud y gloria a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.